Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de las películas bíblicas más destacadas que no tienen a Jesús como protagonista. En el siguiente video sí hablaremos de las obras que tienen a Jesús como principal actor. Esta vez hablaremos de esas obras increíbles que han tratado de adaptar cada uno de los relatos bíblicos. Un género que conquistó masas y que tuvo su esplendor en la década de los 50 de la mano de personas como Charlton Heston y Cecil B. DeMille. Sin más, aquí están 10 de las películas bíblicas más importantes de la historia que no tienen a Jesús como protagonista. Número 10. El Arca de Noé. El diluvio de sangre que se vive es como el diluvio de agua que ahogó a todos en épocas de Noé. Con esta sentencia se resume la película de Michael Curtiz de 1928, una obra que, aparte de dedicarle una profunda reflexión a la locura de las masas que se convierte luego en tragedias, también tiene su propia historia. La carrera por hacer películas cada vez más espectaculares, carrera que aún no se detiene, llevó a los estudios Warner a hacer esta película con miles de extras y efectos especiales avanzados para su época. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque en medio de las escenas de inundación fue tanta el agua que soltaron sobre el set que provocó inundaciones, daños, heridos, atrapados y 3 extras ahogados, según el reporte oficial. Lo que demuestra que la locura del hombre, igual que en la historia de Noé y su arca, persiste a pesar del tiempo, y se necesitarán muchas embarcaciones gigantescas para salvar al hombre de su propia codicia y ambición. Número 9. Sodoma y Gomorra. Lot, descendiente de Aarón, vaga junto a su pueblo por un desierto tan seco como traidor y desalmado. La tierra prometida no aparece, pero en medio de tanta arena aparece un terreno, casi un oasis para los antojadizos. Ese terreno lo habitan 2 ciudades, 2 pueblos casi hermanos, Sodoma y Gomorra. En Sodoma las costumbres son opuestas a la tradición hebrea. Abusos, corrupción, sexo desenfrenado, esclavitud, desorden, suciedad, impuestos y mujeres casi sin ropa ni decencia. Sodoma es el paraíso de los nuevos tiempos, pero el pecado para las viejas costumbres. Una de las grandes superproducciones bíblicas que se desarrollaron en Italia, aprovechando los escenarios, los vestuarios, la utilería y los técnicos que habían dejado las superproducciones de Hollywood. Producida por Goffredo Lombardo y dirigida por pedazos diestros entre Robert Aldrich y Sergio Leone. Con estrellas poco conocidas lograron hacer una obra entretenida y muy apreciable. Número 8. Moisés y Aarón. Danzando entre la ópera y el teatro griego, esta película austríaca es una de las obras más arriesgadas dentro de las adaptaciones bíblicas. Como su nombre lo indica, nos habla del episodio en el que, mientras Moisés asciende por la montaña al encuentro de Dios y sus mandamientos, su pueblo se desvanece en pecado y termina entregándose a los excesos. El becerro de oro, la codicia y la lujuria han sido desde siempre los enemigos terrenales de Dios, unas tentaciones demasiado mundanas y demasiado necesarias para que hombres sencillos no se sientan atraídos. Aarón hace lo posible por defender su fe, su Dios y su orden, pero al darse cuenta que no hay salida para el impío, decide ocultarse. Una película de 1975, dirigida por Daniel Juliet y Jean-Marie Straub, con libreto operístico de Arnold Schoenberg. Una obra de puro arte, sencilla, potente y sobre todo contundente. Número 7. Salomé. Como si se tratara de Los Vengadores o de las películas de la Liga de la Justicia, hubo una época en la que el cine bíblico acaparaba las salas y por tanto las películas debían ser más grandes, más ruidosas y más atractivas. Y para atractivo, el baile de los 7 velos que Rita Hayworth interpretó frente a ese Herodes perverso encarnado por Charles Lawton. La historia de Salomé está un poco tocada, puesto que la leyenda dice
que Salomé bailó frente a Herodes para ganarse el favor del rey y así hacer que éste obligara a Juan el Bautista a casarse con ella. Al negarse el profeta al matrimonio, Salomé había pedido la cabeza de Juan sobre una bandeja de plata. Suponemos que la tradición bíblica no podía llegar tan lejos en la gran pantalla. Aún así, esta película del 53 es todo un despliegue de decorados, escenas muy bien diseñadas, vestuarios, maquillajes y tocados inolvidables. Y claro, uno de los bailes más famosos y atrevidos de la historia del cine. Número 6. David y Goliat. Otra de esas películas que reciclaron los elementos para no desperdiciarlos. Esta vez con una de las historias más famosas del Antiguo Testamento, la del pequeño David, soñador, listo y ambicioso, y el gigante Goliat, símbolo de los todopoderosos, indestructibles y acaparadores. La metáfora se reduce a estos dos seres. Sin embargo, en esta película el personaje de Saúl roba más pantalla de lo habitual. Fueron muchos los inconvenientes que se tuvieron durante el rodaje, excesos de presupuesto, retrasos y sobre todo los interminables desacuerdos de Orson Welles con los productores de la película, que hicieron que el resultado de este proyecto no fuera mejor. Aún así, la puesta en escena y el argumento base es tan atractivo que se terminó convirtiendo en una de las películas más aclamadas y mejor valoradas de la época. Se pregunta uno, ¿cómo habría sido la obra si Orson Welles hubiera puesto todo su talento al servicio de la película? Número 5. Sansón y Dalila. Una de las películas pioneras del género de superproducciones en Technicolor de la historia. La historia del mítico Sansón y su extraordinaria fuerza que se basaba en su cabello y la obsesión de la hermosa Dalila que quiere conseguir el amor de Sansón a como dé lugar, es el punto de partida de esta obra dirigida por Cecil B. DeMille en 1949. DeMille ya había hecho varios intentos de hacer superproducciones bíblicas. Sabía de su importancia industrial y de sus argumentos atractivos y sólidos, pero las cosas no le habían salido como él quería, algunas veces por falta de presupuesto y otras por falta de recursos técnicos. Pero cuando el color del Technicolor y el sonido de las grandes orquestas estuvo en su punto técnico perfecto, el director ya no tuvo límites, encontró una mina de oro que le trajo grandes frutos. Esta no fue su mejor película. Lo más destacable es la actuación de Hedy Lamarr, uno de los grandes íconos del cine, y esta Dalila, uno de sus mejores papeles. Número 4. La historia de Ruth. Dejamos los dramas y las triquiñuelas para adentrarnos en una de las pocas películas que no tienen un conflicto marcado y cuyo único interés es el de promulgar la tolerancia, la comprensión y el amor al prójimo como ejemplo. Es increíble que la mayor parte de películas bíblicas tienen un conflicto claro y un argumento frívolo. Sangre, dolor, venganza y resurrecciones, eso es lo que se encuentra en estas obras. Sin embargo, esta película, con buenos decorados, buen vestuario, buenas actuaciones y buenos efectos, no habla de nada malo, de cosas imposibles o de temas complejos. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento, de apenas unas 10 o 15 páginas, dependiendo su edición, habla de la bondad de una mujer que, destinada a otros rumbos, cae en el camino del sacrificio y la piedad que la religión y el Dios otorga a sus fieles. Un tema simple pero con mucho trasfondo y una adaptación completa de este libro sagrado. Nada de violencia y sí mucho talento. Como vemos, hay un paralelo increíble entre las películas bíblicas y el género de superhéroes que hoy en día consumimos. Películas cada vez más grandes, más llamativas y más repetitivas. La industria siempre ha tenido como objetivo principal llenar las salas sin importar su contenido ni considerar sus gastos. Aún así, y como pasa hoy en día, encontramos películas muy destacables y muy recomendables. Ahora vamos con el glorioso top 3 de esta lista. Número 3. La vida de Brian.
se necesitaba un grupo tan irreverente como los Monty Python para poder realizar una sátira tan magistral sobre un tema tan delicado. De cualquier otro humorista o grupo, la inclusión de temas religiosos en una comedia habría sido considerada una blasfemia y una mofa a la fe. Sin embargo, la vida de Brian está considerada una de las mejores películas de toda la historia. Y lo es, porque a pesar de su frescura, la obra de los Monty Python está cargada de justicia social, conclusiones profundas y chistes simples que no pretenden agredir a nadie. Brian tuvo el infortunio de nacer y vivir en el mismo instante y tiempo que el Mesías, hecho que hace que sus vidas sean confundidas varias veces, complicando sobre todo la vida de este desdichado que no aspiraba a otra cosa más que la de vivir tranquilo. Y al final una conclusión: debes ver el lado brillante de la vida, pase lo que pase. Número 2. Ben-Hur. Una de las epopeyas más grandes de la historia del cine, ganadora de 11 premios Oscar y sobre todo ganadora de la admiración de millones de personas alrededor del mundo. Judah Ben-Hur es ese hombre noble que ve cómo su destino es corrompido y perseguido por la corrupción de los gobiernos. Pasaría como una obra no bíblica de no ser por ese encuentro tan pequeño como satisfactorio que reúne a Ben-Hur con Jesús de Nazaret. El paralelo de sus historias se asemeja un poco al que tuvo Brian en su parodia, solo que en este, Judah Ben-Hur no puede descansar ni reposar un instante. Su persecución es absoluta y su sufrimiento innegable. Grandes actuaciones, escenarios fantásticos y una película, también dirigida por William Wilder, que quedará como una de las mejores películas de la historia. Inolvidable la carrera de Corceles, tal vez la mejor filmada hasta este momento. Número 1. Los 10 mandamientos. Llegamos a la película que le dio nombre al género, el ícono del cine bíblico que es tan actual y emocionante como en su exhibición en el año 56. Miles de extras, miles de animales alquilados para el evento, un vestuario, maquillaje y trabajo de peluquería y tocados como nunca se había visto. Una superproducción en toda regla, un presupuesto de casi 15 millones de dólares y un recaudo estimado de 70 en Estados Unidos y más de 100 en el mundo, lo que significaría más de 1.000 millones de dólares de hoy en día. Pero lo realmente significativo es que se convirtió en símbolo de Hollywood y su estrecha relación judía. Una gran producción dirigida por Cecil B. DeMille que venía desde hace años buscando un éxito sin precedentes. Unas actuaciones alucinantes de Charlton Heston, Jules Briner, Yvonne De Carlo, Edward G. Robinson y Vincent Price. Además, claro, de toda una serie de secundarios que le dieron la textura adecuada a la historia de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, y desde su vida opulenta a la eterna entrega a Dios para poder entender un poco su obra y su misión en el mundo. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otras películas bíblicas se nos quedaron por fuera. El próximo video será dedicado al cine según Jesús. Sin duda, una influencia no solo religiosa, sino también cultural y artística. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.